en el seno de una naturaleza salvaje. Edificado en el corazón de los bosques, en tiempos de Felipe el Hermoso, el castillo del Glandier, uno de los más viejos de esa región, aparece a algunos centenares de metros del camino que conduce de Santa Genoveva de los Bosques a Montlhéry. Es un conjunto de construcciones incoherentes dominado por una torre, desde la cual, a unos 16 kilómetros de allí, se divisa otra torre, la de Montlhéry. Se dice que el castillo está encargado de velar sobre la tumba y la sombra heroica de Santa Genoveva, la buena patrona de París, ante la cual retrocedió Atila. Durante el verano, los enamorados acuden a soñar o a intercambiar juramentos ante la tumba de la santa, cerca de la cual hay un pozo que contiene, según dicen, agua milagrosa. En aquel sitio, que parecía consagrado por completo al pasado, el profesor Stangerson y su hija se habían instalado para preparar la ciencia del porvenir. Su soledad en medio de los bosques los había seducido. Solo viejas piedras y viejas encinas serían testigos de sus trabajos y de sus esperanzas. Cuando Stangerson compró el dominio, unos 15 años antes del drama que nos ocupa, hacía tiempo que el Glandier no estaba alquilado. Otro viejo castillo de los alrededores se hallaba igualmente abandonado, de manera que la región se encontraba casi desierta. Algunas casitas de la orilla del camino que conduce a Corbeil y la posada del castillo, que ofrecía una pasajera hospitalidad a los carreteros, eran todo lo que recordaba la civilización en aquel sitio abandonado, y que pocos sospecharían a algunos kilómetros de la capital. Pero aquel perfecto abandono había sido la razón determinante para la elección de Stangerson y de su hija. El profesor ya era célebre, volvía de América, donde sus trabajos habían tenido una resonancia considerable. Su libro publicado en Filadelfia sobre las disociaciones de la materia por las acciones eléctricas había provocado una revolución en todo el mundo científico. Stangerson era francés, pero de origen americano. Importantes asuntos de herencia lo habían hecho fijar su residencia durante varios años en los Estados Unidos, donde continuó una obra comenzada en Francia. Después de conducir felizmente todos los pleitos por medio de sentencias favorables o por medio de transacciones, adquirió una gran fortuna y regresó a su país para terminar su obra. Stangerson, que hubiera podido ganar millones si hubiese querido con 2 o 3 de sus descubrimientos químicos relativos a nuevos procedimientos de tintorería, se había resistido siempre a utilizar en su provecho el don maravilloso de inventar que había recibido de la naturaleza. Estimaba que su genio no le pertenecía y lo ponía al servicio de los hombres. Así, todo lo que creaba pasaba al dominio público a causa de aquella decisión filantrópica. No disimuló, pues, la satisfacción que le causó recibir aquella fortuna inesperada que le permitía consagrarse hasta su última hora a su pasión por la ciencia pura. Pero, además, el profesor se regocijó igualmente por otra causa. Su hija tenía 20 años cuando regresaron de América y compraron el Glandier. Era una joven muy hermosa. Reunía la gracia parisiense de su madre, muerta al darle vida, y todo el esplendor y riqueza de la nueva sangre americana de su abuelo paterno, William Stangerson. Este, ciudadano de Filadelfia, debió naturalizarse francés por exigencias de familia, al casarse con una francesa, la que debía de ser la madre del ilustre Stangerson. Rubia, de ojos azules y cutis muy blanco, radiante, Matilde Stangerson era una de las más hermosas mujeres casaderas del antiguo y del nuevo continente. Era un deber de su padre, a pesar del dolor que le produciría una separación, pensar en el casamiento de su hija. Sin embargo, no dejó por eso de encerrarse con ella en el Glandier, en el momento en que sus amigos esperaban que presentara a Matilde en sociedad. Algunos fueron a verlo y le manifestaron su extrañeza. «Es la voluntad de mi hija», fue la respuesta. «No soy capaz de negarle nada. Es ella la que ha escogido el Glandier». Y a otros que la interrogaban directamente, la joven le respondió con serenidad: «¿Dónde habríamos podido trabajar mejor que aquí, en esta soledad?» Matilde colaboraba ya en la obra de su padre, pero nadie hubiera creído entonces que su pasión por la ciencia llegara hasta hacerla rechazar todos los partidos que se le presentaron durante 15 años. Por retirados que vivieran, el padre y la hija tuvieron que asistir a algunas recepciones oficiales.
y en ciertas épocas del año a 2 o 3 salones en los que la gloria del padre y la belleza de la hija causaban sensación. La extremada frialdad de la joven no desanimó en un principio a los pretendientes, pero al cabo de algunos años se cansaron. Solo Robert Darzac, a quien todos llamaban el novio eterno, persistió con suave tenacidad. Matilde tenía 35 años, y parecía que si, hasta ahora, no había encontrado razones para casarse, no las hallaría jamás. Pero este argumento, evidentemente no tuvo valor para Robert Darzac, puesto que se mantuvo en sus propósitos. De pronto, algunas semanas antes de los acontecimientos que nos preocupan, un rumor al que no se dio importancia, tan inverosímil parecía, se esparció por París. Matilde Stangerson accedía, por fin, a las pretensiones de Darzac. Y como él no desmintió aquellas versiones matrimoniales, todos comenzaron a creer que había algo de verdad en ellas, hasta que, finalmente, el propio profesor Stangerson anunció, al salir un día de la Academia de Ciencias, que el casamiento de su hija y del señor Darzac se celebraría en la intimidad, en el castillo del Glandier, en cuanto su hija y él concluyeran el informe en que resumían todos los trabajos sobre la disociación de la materia. El joven matrimonio se instalaría en el Glandier, y el yerno colaboraría en la obra a la que su padre e hija habían consagrado su existencia. El mundo científico no se había repuesto aún de la sorpresa cuando recibió la noticia del atentado de la señorita Stangerson.